Hola, bienvenidos a la cocina del Centro de Formación Municipal. Mi nombre es William y en esta oportunidad lo que vamos a realizar son unos muffins de plátano con chispas de chocolate. Les voy a comentar los ingredientes de la preparación y luego vamos a ir paso por paso elaborándolo. Lo que vamos a necesitar para esta preparación es un plátano maduro molido, 240 gramos de harina sin polvo de hornear, una cucharita y media de polvo de hornear, 100 gramos de azúcar, 3 cucharadas de aceite neutro, una pizca de sal, 160 ml de yogur natural batido, sin sabor, 2 huevos y chispas de chocolate a gusto. Bien, lo que vamos a hacer por un lado es una receta muy simple, entonces lo que yo les recomiendo hacer es precalentar el horno a 180 grados en el momento en donde ustedes van a empezar a hacer la mezcla y tener sus moldes ya preparados. En este caso nosotros vamos a utilizar estos moldes de papel. Pueden utilizar directamente el molde de metal o si ustedes tienen alguno de silicona también pueden servir para esta preparación. Tenemos por un lado la harina en un bowl y vamos a mezclar el polvo de hornear, cual lo vamos a agregar, que es una cucharita y media. Y les voy a comentar un poco el tema de que siempre ponemos en las recetas harina sin polvo de hornear. Sucede que normalmente las harinas, cuando llegan o se empiezan a distribuir, las harinas que vienen con polvo de hornear a veces no tienen la conservación correcta. Entonces, el polvo de hornear que trae integrado la harina puede que a veces no tenga el mismo resultado que nosotros agregarle un polvo de hornear que nosotros sí conservamos bien. Por eso normalmente siempre nosotros anotamos harina sin polvo de hornear y después reforzamos con el polvo de hornear. Si ustedes tienen harina con polvo de hornear, lo pueden hacer en casa, va a resultar bien. Pero siempre recomendamos que si tienen la posibilidad de comprar la harina sin polvo de hornear y ustedes conservar de forma adecuada el polvo de hornear, es mucho más seguro o mucho más efectivo a la hora de producir algún producto que necesite este ingrediente como leudante, por así decirlo. Y vamos a agregar nuevamente, volviendo a la mezcla de secos, vamos a agregar una pizca de sal. La pizca de sal es opcional, nosotros normalmente la agregamos como para realzar los sabores que vamos a tener. En este caso vamos a tener plátano, así que ayuda mucho a realzar ese sabor. Mezclamos esta preparación de secos. Como ustedes ven acá no agregué el azúcar porque el azúcar lo vamos a agregar en la parte de los líquidos. Y una vez que lo mezclamos, vamos a agarrar un batidor. Yo acá en un bowl ya tengo el yogur, que el yogur es un yogur batido sin sabor. Y también puede ser estos firmes. Idealmente el que sea firme pero que no sea el griego. Por ahí el griego cuesta un poco más que Levante por el peso que tiene, porque tienen gelatina dentro de sus componentes. Entonces por ahí cueste un poco que levante la cocción. Por eso se recomienda siempre como el yogur batido, que es más líquido. También puede ser el yogur batido que tenga sabor a plátano, que normalmente sí se comercializa, entonces pueden agregarlo. En ese caso siempre se recomienda utilizar un plátano que no esté tan maduro para no aportar tanto sabor y que pierda el protagonismo las chispas de chocolate. La idea es generar un equilibrio entre ambas. Vamos a agregar nuestro azúcar. Vamos a agregar el aceite por un lado. Vamos a cambiar. Vamos a agregar los huevos y vamos a mezclar. ¿Qué es importante acá? Ir mezclando. No es necesario pasarlo por la batidora. Si ustedes quieren darle como mayor esponjosidad, lo pasan unos minutos por una batidora eléctrica, unos 3-4 minutitos, y van a lograr una mezcla un poco más espumosa o más emulsionada. Pero esta manera resulta muy bien. Lo importante sí es integrar todos los ingredientes al momento de hacer esta preparación. Una vez que ya notamos que todos los ingredientes están de un mismo color, o sea, una mezcla uniforme, vamos a agregar nuestro plátano molido. Aproximadamente son entre 80 y 100 gramos de plátano
o de fruta que ustedes vayan a utilizar. No necesariamente tiene que ser de plátano, pero para que ustedes más o menos tengan la base son unos 80-100 gramos de fruta. Mezclamos, integramos bien. Y una vez que integramos bien, vamos a agregar los secos. Con el batidor, con el mismo batidor vamos a ir agregando de a poco secos. Vamos a agregar un poco. Y mezclamos. Una vez que integramos toda la harina, sin grumos, volvemos a agregar un poco. No es necesario de forma envolvente, ya que no producimos o no hicimos un emulsionado como tipo un punto letra con los huevos. En ese caso, en donde nosotros sí incorporamos oxígeno o aire a una mezcla, sí necesitamos el movimiento envolvente para integrar los ingredientes secos. Vamos a mezclar. No hay que asustarse con la preparación de que empieza a quedar o a tomarse como un poco más pastosa, más firme, porque es la masa ideal para este tipo de muffins. Una vez que agregamos toda la harina y la mezcla de secos, terminamos de integrar. Y vamos a agregar nuestras chispas de chocolate a gusto. Yo voy a agregar un porcentaje y voy a reservar un poco para agregar al final de la preparación. La textura no es para nada liviana, no es como un queque, pero como les decía, si ustedes le hacen un batido eléctrico al principio, sí va a ser un poco más emulsionada, más liviana. Y le va a dar un poco más de suavidad también al muffin. Vamos a dejar esto por acá y vamos a pasar directamente a rellenar nuestros moldes. ¿Qué es importante con el muffin? Tratar de tener una cuchara, un cucharón que tenga una alta capacidad para poder recolectar, porque lo ideal para que el muffin crezca y se rompa de la manera que siempre encontramos los muffins bien bonitos en el mercado es agregar pero sin emparejar al final. Por ejemplo, nosotros llegamos ahí al nivel y lo dejamos tal cual cayó y así pasamos al otro. De esa manera, cuando el polvo de hornear empieza a causar la reacción de el leudado, va a abrirse, va a crecer sin problemas y no se va a quedar pequeñito. Ahí. Esta preparación rinde aproximadamente unos 5 o 6 muffins. Dependiendo también la cantidad que nosotros pongamos en el molde. Existen moldes más grandes y moldes un poco más pequeños. Ahí ustedes tienen que ir regulando la cantidad que van a colocar en cada uno para poder hacer esta preparación. Como les había comentado, lo importante, como es rápida esta preparación, lo importante es precalentar el horno cuando empezamos a integrar todos los productos o todos los ingredientes que vamos a tener para que pueda cocinarse de forma uniforme. Y ahora, en mi caso, vamos a agregarle algunas chispitas para finalizar a cada muffin en la parte superior. Esto es opcional, lo pueden hacer o no lo pueden hacer, o pueden reemplazar también las chispas de chocolate por nueces, por ejemplo, que también es una buena opción. Vamos a colocarlos al horno y yo les voy a mostrar unos que ya tengo terminados. Acá aproximadamente están a 180 grados la temperatura, que es una temperatura media, y por aproximadamente unos 25 minutos. Lo ideal o lo recomendable es que ustedes antes de los 25 minutos
no abran el horno. Después de los 25 minutos sí pueden abrir el horno y la mezcla no se va a bajar. Pero antes de los 25 minutos, si ustedes abren, la corriente de aire fría puede bajarnos la preparación y después no va a levantar, no va a leudar. Vamos a limpiar. Y acá tenemos unos que sacamos hace un ratito del horno. Como ustedes ven, quedan bien altos, ideales para acompañar alguna tarde, para guardarlos. Pueden conservar durante 3 días sin problema en un tupper cerrado. Importante siempre dejarlos enfriar para poderlos llevar al refrigerador, para que tengan ahí como el tips. Y lo pueden conservar 3-4 días sin problema en el refrigerador. Con esta receta los dejamos invitados a que puedan seguir viendo a través de la ilustre Municipalidad de Buin diferentes elaboraciones que se van realizando día a día. Les mandamos un gran abrazo.